buenas noches, queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? Tengan una cordial bienvenida. Vamos a habilitar nuestra cámara. Muy bien, les saluda Samuel Zavala, un día más transmitiendo el estudio del espíritu de profecía. Aquí desde el proyecto Fuerte Clamor les enviamos nuestros saludos. Muy bien, hemos tenido un poquito de problemas aquí con el software de transmisión, pero ya hemos solucionado felizmente. Así que, muy bien, vamos a iniciar nuestra reunión haciendo una oración. Inclinamos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día que nos diste, por todas las cosas que hicimos, por el trabajo, por la salud. Y también te agradecemos ahora por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de estudiar el espíritu de profecía. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar, Señor, cada vez más pendientes de los sucesos que ocurren en este mundo y que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Que no seamos personas las que hablemos, sino únicamente tu Espíritu Santo. No permita, Señor, que ocurran cosas incorrectas, que podamos dar interpretaciones humanas, sino únicamente basados en lo que es tu palabra y el espíritu de profecía. Ayúdanos, Señor, en todo y te pedimos que no te separes de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio. Recordemos, estamos estudiando el capítulo 18, las 7 últimas plagas y los justos. Un capítulo bastante interesante, muy revelador. Hemos estudiado bastante a detalle todo esto, pero algo importante que tenemos que fijarnos es que todo esto está ocurriendo en sucesión. Bien, pues hemos estado viendo, primero, para dar un breve repaso a todo lo que hemos estado haciendo. Recordemos, las 7 últimas plagas ocurren cuando termine el tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia, ¿a qué aplica? Precisamente cuando todo ser humano haya decidido o llevar el sello de Dios o la marca de la bestia. Muy bien. Entonces, algo que tenemos que aclarar aquí. Bien, si bien es cierto, todo lo que concierne a las 7 últimas plagas ya hemos estudiado en el capítulo anterior y sabemos, inclusive ya lo hemos repasado varias veces cuál va a ser el orden, tenemos que aclarar algo, que cuando termine el tiempo de gracia, Satanás será liberado completamente, pero también Dios a la par estará enviando sus juicios, sin mezcla de misericordia. Esa es la obra extraña, y por ello comenzará a caer estos juicios, y la gente, incluso Satanás mismo, incitará a que los impíos, todos los que guardan el falso día de reposo, asesinen al pueblo de Dios para que se detengan estas calamidades, ¿no? Y no solamente los juicios de Dios, sino las guerras, todas las cosas terribles que estén ocurriendo en mar y tierra. Así que esto es muy importante. Bien, es un tiempo de angustia tan terrible que va más allá de toda comprensión. Esto lo hemos estudiado, es muy interesante. Y además de eso, el pueblo de Dios ha recibido su preparación clave. ¿Cuál fue esto? Precisamente la lluvia tardía. Los 144,000 recibieron este derramamiento del Espíritu Santo sin medida, que fue o que es, ¿no? 10 veces más incluso que la lluvia temprana. Tan importante es esto. La lluvia tardía sirve para 3 cosas. Bueno, tiene 3 objetivos. El primero es, claro, la proclamación del mensaje, del fuerte clamor al mundo entero, el cuarto ángel proclamando los 3 mensajes anteriores, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles. Eso es uno. Lo otro
es que da al ser humano la capacidad de desarrollar el carácter de Cristo, da ese toque final para alcanzar ese carácter tan similar al de Cristo, esa madurez. Y lo tercero es que dará la fortaleza para soportar el gran tiempo de angustia. ¿Mm? Qué impresionante. Muy bien. Ahora, ¿qué más hemos estudiado? Los argumentos usados contra el pueblo de Dios. Bueno, eso lo hemos mencionado. Precisamente Satanás va a incitar a las masas a que asesinen al pueblo de Dios porque él acusará de lo que él hace al pueblo de Dios, ¿no? Para que se detenga la anarquía, la guerra y todo eso, ¿no? Si todos guardaran el domingo, todo esto se detendría y igualmente, ¿no? Los juicios de Dios, todas las plagas que estén cayendo, habrá una desesperación tal que realmente serán incitados a hacer esto. Pero sabemos cuándo será revelado el carácter de Satanás. En la sexta plaga, todo va a ser descubierto. La ley de Dios va a ser publicada en los cielos, va a ser abierto, es tan inmenso. Bueno, esto lo menciona en el libro Eventos del Tiempo Final. Es algo que realmente es impresionante y esas piedras gigantescas de zafiro, ¿no? Las dos tablas que ocupan todo el cielo, será tan impresionante que nadie tendrá duda de que la ley de Dios es eterna. Bueno, ahora, hemos estudiado también muerte para los que no honren el domingo. Una de las citas que nos hablaba de esto nos dice, ¿no? La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento y al fin de un decreto, y al fin, un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. ¿Mm? Entonces, y aquí nos dice, ¿no? Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Esto sabemos. La promulgación de la pena de muerte ocurre aproximadamente entre la segunda y tercera plaga y su cumplimiento, o sea, la fijación de la fecha, es entre la sexta y séptima plaga aproximadamente. Las plagas van a estar cayendo tan rápido que el cumplimiento va a ser ya cuando esté en ese punto. Pero Dios liberará a su pueblo. Eso es lo importante. Muy bien. Ahora, el remanente, bueno, esto es lo que vemos. El remanente hace de Dios su defensa. Y vamos a repasar esta partecita para luego continuar. Aquí fue donde nos quedamos. Dice aquí, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿En qué libro? Pues en el libro de la vida. Todos los demás habrán sido borrados de ese libro de la vida, porque Dios nos dice que no, nadie está inscrito en el libro de la vida. Bueno, a ver, para entenderlo mejor, todos comenzamos la vida inscritos en el libro de la vida. Lo que hace que se borre nuestro nombre del libro de la vida es cómo vivimos, es si realmente aceptamos la justificación de Cristo, al que es la vida. Entonces, de todas las personas que hayan recibido la marca de la bestia, será borrado sus nombres del libro de la vida. Por eso dice, ¿no? Todos los que se hallaren escritos en el libro serán libertados. Muy bien. Ahora dice, cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido y ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por las huestes del dragón,
hace de Dios su defensa. Y ayer habíamos estudiado un versículo que es tan hermoso y a la vez nos describe cuál es la realidad del pueblo de Dios. Muy bien, en Sofonías 3:12, que aquí justamente lo tenemos, nos dice lo siguiente: y dejaré en medio de ti, y aquí viene la característica, un pueblo humilde y pobre. Humilde y pobre, no será absolutamente dueño de nada el pueblo de Dios, ni siquiera de un pedacito de tierra, no tendrá dinero, no tendrá bienes materiales, ni siquiera ropa, tampoco tendrá comida, finalmente. Serán perseguidos. Ojo, esto es cuando termine el tiempo de gracia, el gran tiempo de angustia. Dios se encargará de alimentarlos. Su pan y sus aguas les serán seguras. Pero, ¿qué tendrá el pueblo de Dios finalmente? Dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Nada más. Jehová será todo. Y esto es tan importante. Muy bien. Sigamos leyendo. Dice, ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? ¿Mm? La única defensa va a ser Dios. Así que esta prueba es tan pero tan fuerte que nunca se le impuso a ningún hombre en esta tierra, a excepción de Cristo. ¿Mm? Cristo sí experimentó todo y fue infinitamente más fuerte su sufrimiento. Tanto es el misterio de la redención que tendremos que estudiarlo durante toda la eternidad. Y cuanto más el entendimiento se eleve de esto, pues más gratitud tendremos a Cristo y el amor crecerá cada vez más y más. Así que, bueno, esto es impresionante. Esto es impresionante. El pueblo de Dios repite los caminos o el camino que siguió Cristo, que siguió su Maestro. Por algo, los verdaderos cristianos siguen a Cristo tanto en su vida como también en todo lo que hizo, en sus sufrimientos igualmente. Pero Cristo nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿por qué será fácil? Habrá mucho sufrimiento. Esa angustia que será. Estaremos enteramente puestos en las manos de Dios. Así que hay muchas cosas que tenemos ahora que realmente asimilar. Es muy difícil de entender, pero esto será así, ¿no? Muy bien, ahora sí, continuamos con el estudio. Nos dice el próximo subtítulo, el pueblo de Dios huye de las ciudades, muchos son encarcelados. Entonces, el decreto de muerte es dado, ya hemos estudiado, entre la segunda y tercera plaga, o sea, cuando haya caído las úlceras y el agua se esté convirtiendo en sangre en los océanos y en los ríos. O sea, va a suceder justamente esto de aquí. Van a huir de las ciudades. Algunos que probablemente no tuvieron tiempo de huir por ciertos motivos. Bueno, vamos a leer. Dice aquí, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Qué interesante. ¿Mm? Cuando ya no haya más protección de parte del gobierno humano, cuando ya
el cristiano, el seguidor de Dios, sea considerado por debajo de los animales incluso, y sea considerado una peste, a ese nivel llegará el ser humano. Cristo igualmente sucedió, le pasó lo mismo. Dijeron, es preferible que un hombre muera a que toda la nación perezca. Lo mismo se dirá en este caso, esto lo hemos estudiado también. Es preferible que mueran estos de aquí a que todo el mundo perezca. Pero no se dan cuenta que están haciendo, bueno, las cosas totalmente al revés. Están asesinando a Cristo, pero esta vez en la persona de los santos. Una vez más, están luchando contra Dios. Qué terrible. Bueno, y el pueblo de Dios tendrá que huir de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Esto es interesante. Se unirá en grupos, serán pequeños grupos y vivirán en los lugares más desiertos y solitarios. ¿Dónde? Bueno, acá dice, muchos encontrarán refugio en los puntos de difícil acceso en las montañas. Ah, qué interesante. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Mm, Algunos sí lograrán huir, pero muchos seres humanos, lamentablemente, serán arrojados en las cárceles y serán tratados de la peor manera. Ahora nos dice, los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Qué interesante. Por un lado, habrán dos clases de personas, estamos viendo. Algunos huirán, lograrán huir, el pueblo de Dios logrará huir a las montañas. Sí, correcto. Pero otros no lograrán, sino que serán encadenados, encerrados, sentenciados a muerte, dejados para morir de hambre y de sed. O sea, totalmente eh, abandonados, ¿m? en en un terrible sufrimiento. Esto es importante. Por eso que muchas personas tendrán mucha fe, sí, pero lamentablemente no habrán estado preparadas para salir de las ciudades y tendrán que sufrir por Cristo. Esto es importante. Claro, pero recordemos, ya terminó el tiempo de gracia. Y cuando termine el tiempo de gracia, ni siquiera un solo santo, ni siquiera un hijo de Dios puede morir. Ya no puede morir. Porque si muriera uno solo, sería un triunfo de Satanás. Únicamente la muerte de los santos o de los justos, de los mártires, sirve como testimonio para que muchas otras personas sean transformadas. De otra manera, no tiene sentido. Así que esto es impresionante. Esto hay que entenderlo muy claramente. Ahora, por otro lado, podemos entender algo interesante aquí. ¿Serán únicamente los 144.000 los que pasen por esta prueba? Bueno, esto queda todavía en duda. Hay muchos que dicen que únicamente los 144.000 pasarán por esta prueba. Sí, y la Biblia también lo dice, pero aparentemente algunos quedarán en las ciudades por diferentes situaciones. En otros casos, hay otros teólogos también o estudiosos que mencionan
que no serán los 144,000 los que estarán en las cárceles, sino que serán también personas que aceptaron el mensaje de Dios antes que termine el tiempo de gracia. No lo sabemos. ¿Mm? Pero es muy probable, la Biblia nos dice algo, que únicamente pasarán por el gran tiempo de angustia los 144,000. Nadie más está capacitado para pasar por este tiempo de angustia. Si otra persona pasara por el tiempo de angustia, no lo soportaría. Únicamente aquellos que hayan tenido la lluvia tardía podrán soportar esto. Ojo, la lluvia tardía lo recibieron solamente los 144,000. Los que luego salen de Babilonia, hablando de todas las iglesias, ya sean las católicas, bueno, las protestantes y todos, ellos, ¿dónde quedarán? Bueno, ellos darán su vida también, pero no habrán recibido la lluvia tardía, lamentablemente. La lluvia tardía llegó en cierto momento. Claro, ellos creerán mucho, ellos serán justos, pero ahora queda la duda. Quizá alguno de ellos también pasen por el tiempo de angustia. Esto no lo sabemos. No nos ha quedado claro todavía. Pero hay ciertos indicios, hay ciertos estudios que todavía están en duda con respecto a esto. Así que aquí en el espíritu de profecía nos dice, no nos dice exactamente quiénes van a estar en las montañas y quiénes no van a estar en las ciudades. Esto es algo interesante, pero podemos un poco deducir lo que nos está diciendo aquí. Bien, ahora con esto en mente podemos entender algo. Nos dice aquí, muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Esto sí lo podemos entender. Los 144,000 están ahí. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, aquí podemos entender algo un poquito especial. Aquí aparentemente nos estaría hablando de los 144,000. Muchos se encontrarán, pero muchos seres humanos de todas las naciones, de todas clases, grandes, pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Aparentemente aquí pareciera que no solamente los 144,000 están pasando por el tiempo de angustia, sino que también hay otras personas que no tuvieron el tiempo, pero que no forman parte de los 144,000. Ojo con esto. ¿Cómo podemos deducir? ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia de algo parecido? Pues interesante. Si nosotros vemos el caso de Sodoma y Gomorra, ¿quién fue salvado? De Sodoma y Gomorra, ¿quién salió de la ciudad? Pues fue Lot. ¿Quién fue el que predicó a Sodoma y Gomorra? Claro, Lot lo hizo, pero de una manera no tan efectiva, porque los que amonestan estando en las ciudades no van a hacer el trabajo efectivo. No van a poder tener el gran poder de la lluvia tardía. El que hizo ese trabajo fue Abraham. Abraham luchó incluso contra varios reyes, no recuerdo cuántos eran, me parece que eran 5, ¿no? Algo así, 5 reyes, ¿no? Y rescató a Lot inclusive, con un ejército minúsculo, pero hizo grandes maravillas. Sodoma y Gomorra fueron amonestados, ellos conocieron el mensaje de Dios, pero Lot lamentablemente no participó efectivamente de todo esto, pero aún así fue salvado. Tenía mucha fe, sí tenía fe. Su esposa y sus hijas eran todo lo contrario. Finalmente se perdieron, a pesar que salieron. Y de esto vamos a hablar también un poco más adelante. Hay personas que salen con el pueblo de Dios y que finalmente se pierden, así como la esposa y las hijas de Lot. Estos son
los acanes son la cizaña más dura. Esto lo vamos a analizar un poco más adelante. Así que ahorita nos estamos concentrando en esto. Entonces van a haber personas que van a estar en la ciudad y lamentablemente van a ser lanzados a las cárceles, dejados para que se mueran de hambre. Sí, pero algo nos hace entender que no solamente los 144.000 están pasando por el gran tiempo de angustia. Es un poco como que esto nos queda ahí todavía en incógnita. Así que vamos a seguir estudiando. Muy bien. Nos dice la próxima cita. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. ¿Mm? Esto es algo importante. Imaginemos, ya sabemos entre más o menos, entre la segunda y tercera se da el decreto de muerte, segunda y tercera plaga, y entre la sexta y séptima se da finalmente la ejecución de esta ley mundial de que cualquier persona puede asesinar al pueblo de Dios. Pero algunos se adelantan a esto. Están tan enfurecidos que no les interesa y van a asesinar al pueblo de Dios. ¿Qué sucederá? Ya terminó el tiempo de gracia. El pueblo de Dios puede, aunque sea un solo justo, ¿podrá morir? Ah, ¿qué nos dice aquí? Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Ah, qué interesante. ¿Quiénes están huyendo? Bueno, los 144.000 están huyendo. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Qué interesante. Usarán espadas o diferentes armamentos, pero se quebrarán como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Interesante. Y los ángeles no permitirán que ninguno de los santos siquiera mueran. En otros casos, pues será el cuerpo de los hijos de Dios será como algo impenetrable, ¿no? Interesante es todo esto. No puede morir ni un solo santo más cuando termine el tiempo de gracia. Esto es algo impresionante. Por ello, antes de que termine el tiempo de gracia, aquellos que no puedan soportar por limitaciones físicas, hablando de los niños pequeños y de las personas enfermas, ancianos también, pues descansarán en el Señor. Pero esto será apenas por un corto tiempo. Para ellos será descansar y al segundo siguiente estarán viendo a Cristo. Esto es importante, ¿no? Tan claro nos tiene que quedar todo esto. Muy bien. La siguiente cita nos dice, los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en este tiempo. Estamos hablando igual del gran tiempo de angustia. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra y serán puestos a prueba individualmente y no por grupos. Esto es algo que nos debe quedar claro. Muchos decimos que, bueno, ¿para qué voy a estudiar yo? Si mi papá o mi pareja, mi esposo, la esposa o mi hijo, ellos tienen fe, ellos vamos a estar juntos hasta el final, sí, con mi mejor amigo, con lo que sea. Vamos a pasar la prueba, ya hemos comprado hasta nuestro, ¿cómo, cómo dicen? Nuestro puesto de avanzada, y ya estamos viviendo en el campo, ahí vamos a estar juntos. No, esta prueba se pasa individualmente. Cada uno defenderá su fe de manera individual. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. Es la prueba más
terrible que haya ocurrido y, y el ser humano tendrá que soportar de manera personal, Satanás estará liberado. Será terrible el sufrimiento. Y esto vamos a ver qué tipo de sufrimiento es. Muy bien. La próxima cita nos dice, la fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual como si no hubiera otra persona en el mundo. Esta cita es tan impresionante que debemos tomarla muy en serio. La fe de cada persona se va a tomar de manera tan seria. Dios de esta manera va a tomarlo, como si no hubiera nadie más en el mundo. Tan importante es el juicio individual. Importantísimo, ¿no? Muy bien. La próxima cita, bueno, el próximo subtítulo nos dice, y esto es algo importante y lo habíamos mencionado también, de nada valdrán casas y tierras. Claro, ¿de qué sirve? Hemos leído Sofonías 3:12, el pueblo de Dios finalmente es un pueblo humilde y pobre. Todo, todos los bienes terrenales, todo habrá sido dado en ofrenda para la predicación del Evangelio. Y cuando termine todo, pues el pueblo de Dios no tendrá nada. Bueno, habrán algunos que sí guardaron sus casas, sus tierras, pero lamentablemente se arrepentirán de esto. Bueno, leamos, dice. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Entonces, entendamos algo. El pueblo de Dios utilizará todos sus bienes para llevar la verdad al mundo entero. No estamos diciendo que ahora sea ese tiempo, sino es oír la voz de Dios, es saber cuál es su voluntad. Y si Dios nos dice, hoy es tiempo de entregar tus bienes, pues hoy se hará. Pero si no es así, no podemos hacerlo. Es estar en sincronía con la voluntad de Dios. ¿Y cómo uno está en sincronía con la voluntad de Dios? Ah, estudiando su palabra, sí, pero más importante, orando, estando en comunión con Él y oyendo la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado contigo? ¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios? ¿Piensas que es solo un mito? ¿Piensas que nunca ha sucedido esto? Es momento de oír la voz de Dios. Como uno se conecta con el cielo, teniendo comunión diaria con Dios, hablando con Él cada vez más y más, y finalmente viviremos en constante comunión con Él, caminando en la presencia de Dios. Oiremos su voz tan claramente que no habrá duda. Esto es lo que tenemos que vivir hoy. Oír la voz de Dios. Y si Dios te dice, vende tus cosas, vende tal, solamente quédate con esta parte, pues así se hará. Lamentablemente, aquellos que no hayan vendido sus casas y tierras hasta que termine el tiempo de gracia, y claro, sí serán salvos, será porque les faltó oír la voz de Dios. ¿Mm? Claro, habrá personas que sí, muy sinceras, realmente, pero habrá habrá una angustia porque ya no podrán utilizarlo para la causa de la verdad presente. Esto es importante, importante, ¿no? Muy bien, así que van a haber personas que realmente
van a lamentarse porque ya no van a poder hacer nada. Huirán y sus casas pues lamentablemente se quedarán para ser consumidas. ¿Mm? Muy bien, sigamos leyendo, dice. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Justo de lo que estamos hablando. ¿Cómo preguntas al Señor? Mediante la comunión, mediante la oración. Aprendamos a orar. Uno no ora pidiendo, bueno, que el día de hoy me vaya bien, tengo hoy un examen, Dios, ayúdame a aprobar el examen. O estoy enfermo, sáname o sana a otra persona. Eso no es oración intercesora por el prójimo, por la salvación del prójimo, no por sanación. Eso no nos incumbe a nosotros. Por salvación, sí. Y de parte nuestra, orar por conocer el plan de Dios. Por eso dice, no preguntaron en qué consistía su deber. Todos los días debemos orar para conocer el plan de Dios. Esa es una oración que es escuchada. Así que el pueblo de Dios no ha aprendido a orar. Si supiéramos cómo orar, Dios hablaría con nosotros siempre. Y por lo tanto, si no oramos de la manera correcta, Dios no nos va a hacer conocer. Lamentablemente estamos ciegos. No tenemos entendimiento, no oímos la voz de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, que habíamos dicho, ¿cómo es la oración? Orar para conocer la voluntad de Dios. Si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. Es más, nos dice también el mismo espíritu de profecía que Dios mismo colocará un comprador y colocará el precio al cual vender. En realidad nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente esperar la voluntad de Dios. Pero eso sí, debemos orar para conocer cuál es su voluntad, cuáles son los planes de Él para nosotros, no los planes nuestros para Dios. ¿Quién es el que sirve a quién? Es la pregunta. ¿Dios nos sirve a nosotros? Nosotros oramos porque decimos, Dios, estoy orando para comprar un terreno en el campo. Bendice mi decisión. ¿Así funcionan las cosas? Estamos mal. No hemos comprendido. El que sirve es el ser humano. ¿Cómo debiéramos orar? Permite, Señor, conocer tu voluntad y yo la haré. Y si Dios te dice, ve a tal lugar, ahí encontrarás a una persona, esa persona te dará un terreno y tal y cual cosa a tal precio. Así es como camina el verdadero cristiano. Sabe las cosas, sabe los planes de Dios. Cristo hacía eso todos los días, todos los días. Eso era lo más importante. Por eso cuando Cristo salía de su oración, Él ya sabía todo lo que iba a suceder en el día. Eso es impresionante. Él ya sabía todo. Sabía que iba a venir una mujer con hemorragia de 12 años y
y que iba a ser sanada y él iba a preguntar. Ya lo sabía por adelantado. No porque él utilizara su poder divino, no, él nunca utilizó su poder divino, sino dependió de su Padre. Nunca hizo su voluntad. Y hay que entender algo interesante aquí. Y esto mismo tiene que repetir el pueblo de Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces Cristo oró por sí mismo? ¿Cuántas veces? ¿Una vez oró por sí mismo? Dijo, ay, querido, tengo hambre, dame comida. ¿Alguna vez habrá orado así Cristo? O estoy cansado, quiero descansar, bueno, quiero un lugar donde dormir. ¿Alguna vez habrá orado eso Cristo? Jamás. Solo una vez, Cristo oró por sí mismo y no se le respondió. No tuvo respuesta. ¿Cuándo fue eso? En el jardín de Getsemaní. ¿Cómo oró Cristo? Querido Padre, pasa de mí esta copa. La única vez que oró, permite que no pase por esta prueba. Pero finalmente dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que Él pase por ese sufrimiento. La única vez que Cristo oró en beneficio de Él, su oración fue rechazada. ¿Y quiénes somos nosotros para pedir por nosotros mismos? Somos como un yo-yo, ¿no? Todo es yo, 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 yo. Yo quiero ganar, yo quiero más dinero, yo quiero más terreno, yo, yo y yo. Estamos mal. Cristo oraba por su prójimo, por sus semejantes, pero no por su sanación solamente. Como decía cuando curaba a los enfermos, vete y no peques más. Esa es orar, hacer la labor por la salvación del ser humano. ¿Mm? Así que es muy distinto lo que tenemos que hacer ahora como pueblo de Dios y tenemos que despertar a esto. Entendamos realmente cómo obra Dios. El Espíritu Santo quiere que hagamos las cosas de manera correcta. No quiere que el ser humano esté dando una y otra vez los planes para Dios. No, Dios, yo he ideado un plan muy, muy bonito. Vamos a hacer una campaña de evangelismo de tal o cual manera. Así, así, así vamos a hacer. Esos son planes humanos. ¿Cómo debiéramos orar? Dios, dame tu voluntad. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Yo no quiero hacer mi voluntad porque me voy a equivocar. Cada vez que el ser humano hace algo, siempre se va a equivocar. Siempre. Pero cuando Dios lo hace, aparentemente es algo imposible. Vayan por el desierto y se van a encontrar con el Mar Rojo. Encerrados, atrapados, el ejército egipcio detrás de ellos. Imposible, nos hemos metido en una encrucijada. Pero Dios hace lo imposible. Si Dios no hubiese permitido que los israelitas fueran al Mar Rojo, pues el ejército egipcio los hubiera perseguido hasta Canaán. Nunca los hubiera dejado. Ellos querían sí o sí asesinarlos o llevarlos también de regreso. Nunca los hubieran dejado en paz. Pero Dios aparentemente los llevó a un callejón sin salida. Era un callejón literalmente, ¿no? Montañas por un lado, bueno, acantilados por un lado, por el otro, y el mar.
Nada más había. Pero Dios aparentemente te lleva primero al piso, al suelo. Te hace un esclavo, el caso de José. Pero en un instante te eleva a lo máximo. La liberación del pueblo de Dios. José fue finalmente hecho tan exaltado por encima de todos. Impresionante. Esa es la forma de actuar de Dios. No lo vamos a entender. Pero si viéramos las cosas como Dios los ve, Él ve el fin desde el principio, pues tomaríamos la misma decisión que toma Dios. Pero nosotros vemos tan solamente un pedacito de la historia. Esto es impresionante, ¿no? Así que muy bien, era necesario realmente hablar de este tema, porque el pueblo de Dios ya no ora. Y cuando ora, pues ora de manera tan soberbia que no es escuchado por Dios y finalmente pues uno se aburre y ya no ora. Es que tienes un Dios de amuleto nada más, que oras cuando quieres o cuando necesitas algo. Mejor sería que tuvieras una lámpara, ¿no? Y un genio venga y te diga, pide tus deseos y yo te los voy a conceder. Bueno, en realidad eso hace Satanás. ¿Qué deseas? Quiero fama, quiero riqueza. Satanás te dice, aquí está, toma todo. Las bendiciones de Satanás también existen. Ah, pero él te va a pedir tu alma finalmente. Serás perdido, claro, te distraes con todo y finalmente te vuelves el peor pecador. Así que hay dos formas distintas. Y el cristiano pues no ha entendido esto. Bueno, leamos esta última cita y pues ahí terminamos por ahora. Dice aquí, ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación, vended lo que poseéis y dad limosna. Lucas 12:33. Este mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente, para que la propiedad de Dios les pueda ser devuelta en ofrendas que promuevan su obra en el mundo. Así que entendamos algo aquí. La voluntad de Dios no es que el cristiano acumule casas y tierras, casas y tierras. No, está bien que tengas un lugar donde vivir de manera decente, sí, mejor si es en el campo, y eso es oyendo la voluntad de Dios. Pero ¿para qué más? Vende todo lo que posee y dad limosna, nos dice. ¿Para qué debe ser el dinero utilizado correctamente? ¿Cómo se debiera utilizar correctamente? Para promover la obra de Dios en el mundo. De otra manera, el dinero se vuelve una maldición. Cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos, dijo Cristo, porque en sí no es el dinero la raíz de todos los males, como algunos malinterpretan, sino el amor al dinero, que es muy distinto. En otras palabras, si tienes amor al dinero, pues jamás vas a tener amor a Dios, porque tu Dios es Mamón. Mamón es el Dios del dinero y finalmente es Satanás. No hay diferencia. Así que todos los días debiéramos comunicarnos con Dios y pedir su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad hoy día? Revélame. Y la oración intercesora, pedir siempre por nuestros semejantes. Pedir por su salvación.
Lo demás es voluntad de Dios. Rogar por otras personas, gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en el pueblo de Dios. No criticar. Eso es muy distinto. El fruto del Espíritu Santo no es criticar. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es muy distinto lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces, hasta aquí nuestro estudio. Es tan impresionante lo que necesitamos comprender. Recordemos, estamos viendo la construcción de un carácter que ha venido no cuando terminó el tiempo de gracia, ni cuando comenzaron las leyes dominicales, no, desde antes, desde hoy, el pueblo de Dios ha estado preparándose para el gran tiempo de angustia. Se ha estado entrenando, ha estado ejercitando el músculo de la fe. Al principio, pues, tenemos una fe tan débil que ni siquiera creemos en lo que hablamos, pero poco a poco, oyendo la voz de Dios, nuestra fe crece más y más, hasta que nuestra fe se vuelve una fe poderosa, como la tuvo Elías. La descripción es interesante, una fe poderosa que hacía que todo el mundo temblara. Un solo profeta contra toda una nación, pero con Dios de su lado, hizo temblar al mundo entero. Qué impresionante. Y qué interesante también que el tercer Elías, porque el segundo fue Juan el Bautista, el tercer Elías sean los 144,000. Y a eso somos llamados nosotros. Esa misma situación ocurrirá con el pueblo de Dios. Muy bien, entonces, hasta aquí nuestro estudio. El día de mañana, pues, tenemos un día especial. Recordemos que, bueno, este estudio vamos a continuarlo el día domingo, descansamos el día sábado, pero el día de mañana, como todos los viernes, estudiamos acerca de nuestra salud, estudiamos el libro Consejos sobre el régimen alimenticio para hablar de nuestra alimentación y también basarnos en la nutrigenética. Así que el día de mañana nos vemos a las 6 de la tarde, una horita antes, para recibir el día santo, el día sábado, y conversar de estos asuntos que también son asuntos claves, principales, porque de eso depende nuestro conocimiento y que nuestra vida espiritual pase a un siguiente nivel, a un nivel al cual hemos sido llamados como pueblo de Dios, a un nivel el cual no pudieron alcanzar muchos seres humanos porque no tuvieron estas revelaciones dadas a nosotros para el pueblo de Dios en el tiempo final. Muy bien, entonces para finalizar vamos a inclinar nuestros rostros y hacer la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta hora de estudio que hemos tenido. Señor, te pedimos que cada día obres en nosotros tu santa voluntad, obres en nosotros los planes que tú tienes para nosotros. No queremos, Señor, hacer nuestra voluntad, queremos únicamente hacer lo que tú quieras para nosotros. No importa a dónde vayamos, no importa a dónde, Señor, sean dirigidos nuestros caminos, queremos servirte. Sabemos que como seres humanos lo único que podemos hacer es errar y por ello queremos cada día arrepentirnos de nuestros pecados. Saber, Señor, que únicamente en Cristo tenemos salvación. Podamos entender esto cada día más y más. Por favor, que cada persona que reciba este mensaje pueda proclamarlo al mundo, pueda, Señor, entender realmente cómo es tu voluntad y que finalmente nos regocijemos en la salvación de nuestros hermanos, que roguemos por ellos
porque sabemos que el enemigo cada vez está más furioso y que no permite que su presa se le escape. Ayúdanos, Señor, a que no nos separemos de tu santa presencia. Cada vez más estemos contigo, ayudando a que el mensaje sea proclamado y que la lluvia tardía pueda ser derramada ahora en tu pueblo. Gracias, Señor. Te rogamos que esta noche nos des un descanso placentero en tus poderosos brazos y que el día de mañana tengamos un día más de victoria. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy buenas noches. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao, 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 chao. Cuídense.